serviría la vida? ¿De qué me serviría el poder? ¿Qué ganaría con ser rico si no puedo comprar vida? Nada importa más que tú. Tú lo eres todo, tú lo llenas todo. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Me has enseñado tantas cosas, me has enseñado a vivir. Con mis errores corregiste, tú me guiaste hasta el fin. Nada importa más que tú. Tú lo llenas todo, tú lo eres todo. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Mi vida has cambiado, contigo todo es diferente. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. Oh, oh. Quiero ser como tú. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí compartir la palabra del Señor nuevamente y espero que se encuentren muy bien todos. Vamos a ver el tema que se llama real contra imitación. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, que dice de la siguiente forma: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El tema que vamos a ver el día de hoy podemos decir que tal vez un poco fuerte, pero es muy importante, hermano, que sobre todo en estos últimos días que estamos viviendo de bastantes acontecimientos en el mundo, y que podemos ver que el fin está cerca, que Cristo viene pronto por su iglesia, debemos de meditar y valorar nuestra vida espiritual, hermano. Y si tenemos algún error dentro de nosotros, alguna falla, que podamos arrepentirnos de corazón y vivir sinceramente para Dios. La finalidad de esta predicación es que tú reflexiones y hagas una valoración en tu vida de cómo te encuentras y animarte para que busques a Dios cada día. Bueno, me gustaría que pensaras un poco en algo que has comprado, que por ejemplo algún reloj o ropa que parece de marca pero que en realidad es una imitación, o algún celular que te venden y te dicen es original, y lo compras y te das cuenta que realmente es una copia barata del original. O tal vez algunos lentes o alguna cachucha y te dicen mira, este producto es original, y lo compras y después te das cuenta de que completamente no. Bueno, hermano, en la vida cristiana pasa lo mismo. Hay cristianos que dicen estar en la verdad y buscar a Dios,
pero debemos de asegurarnos de que nuestro cristianismo es real. El cristianismo verdadero no es algo externo y temporal, sino algo interno, algo sólido, vivo y perdurable. Conocemos la diferencia entre lo que es real y lo que es una imitación, ¿verdad? Nuestro cristianismo debe ser real, porque también existe el cristianismo imitado o cristianismo falso. ¿Queremos estar con Dios por la eternidad? ¿Queremos tener esperanza en la muerte? ¿Queremos habitar con Dios? Claro que sí. Pues entonces vamos a revisar que nuestra vida en Dios, nuestro cristianismo, sea real y no una imitación. Y como punto número 1 me gustaría que veamos cristianos reales. Es muy importante que seamos cristianos reales. Quizás tú pienses, pero ¿cómo puedo ser un cristiano falso? Solo hay cristianos reales. Eso no es un peligro. No puede haber cristianos imitadores o falsos en la iglesia. Pero te equivocas, claro que sí, porque frecuentemente la Biblia nos advierte acerca de este peligro del cristianismo falso o cristianismo imitado. En las parábolas habladas por nuestro Señor Jesucristo, muchas de ellas señalaban el contraste entre el cristianismo verdadero y aquellos que lo son solo en el exterior. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del vestido de bodas y la parábola de las 10 vírgenes. Esto los puedes encontrar en Mateo 13, 1 al 43, en Mateo 22, 1 al 14 y en Mateo 25, 1 al 13. Estas parábolas enseñan sobre el peligro de un cristianismo externo que no es real, un cristianismo imitado. Mira, el lenguaje usado por el Señor Jesucristo en contra de los escribas y fariseos fue muy fuerte. Esto es en el libro de Mateo, en el capítulo 23, nos dice que los denunció como hipócritas al menos 8 veces, usando el lenguaje más fuerte posible, que es la palabra hipócrita. Al hablar en forma tan severa, el Señor Jesús nos enseñó cuán abominable es lo que no es real, lo falso, ante los ojos de Dios. En la mayoría de los casos tenemos un ejemplo o descripción de estas falsificaciones en la palabra de Dios. Hay un arrepentimiento que no es real. Por ejemplo, Saúl o Acab, también Herodes, también podemos citar a Judas. Ellos se arrepintieron, pero falsamente, y nunca fueron salvos. ¿También sabías que hay una fe que no es real? Porque Simón de Samaria la tuvo, aunque su corazón no era recto delante de Dios. También hay una santidad que no es real. Por ejemplo, el rey Joás parecía muy santo y bueno, pero solamente mientras que Joiada, el sacerdote, estuvo vivo. Esto lo puedes checar en 2 de Crónicas, capítulo 24. Hay un amor también que no es real, porque el apóstol Juan nos advierte y nos dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y también sabías que hay oraciones que no son reales? Porque el Señor condenó este pecado en los fariseos, quienes fingiendo hacían largas oraciones. ¿Recuerdas esta parte en la Biblia? Seguramente todo esto debería motivarnos a pensar cuán cuidadosos deberíamos ser para asegurarnos de que nuestro cristianismo es real. Y vamos al punto número 2. Pruebas de un cristiano real. Y me gustaría que leamos Lucas 6:46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora te quiero dar
unas pruebas por las cuales tú puedes examinar la realidad de tu cristianismo. No debemos de dar por hecho de que todo está bien, de que estamos bien, que solo tenemos un problema, en lugar de decir un pecado. Recuerda que este es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Primero, vamos a hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupa el cristianismo en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa el cristianismo en mi corazón? No es suficiente creer la verdad con la mente o profesarla con sus labios, o aún sentir ocasionalmente fuertes emociones en tu interior. El cristianismo real gobierna el corazón, gobierna los afectos, guía nuestra voluntad, dirige nuestros gustos, las elecciones y las decisiones que hacemos. ¿Gobierna Cristo en tu corazón? Una persona no tendría que pedir perdón cada rato a Dios si Cristo fuera su Señor. Piénsalo bien, si Cristo es el único gobernante en el trono de nuestro corazón día y noche, ¿para qué deberíamos pedir perdón? Si todo fue según su dirección, su voluntad, todo lo que hicimos durante el día, ¿para qué debemos pedir perdón? Las personas lo llaman erróneamente Señor, Señor, sin hacer su voluntad, haciendo la suya sin obedecerle. Buscan a Cristo, pero no con el propósito de hacerle Señor. A Jesús le gustaría guiar nuestra vida, pero solo si tú lo deseas. Tener a Cristo como Señor en la vida es como el cielo en la tierra, hermano. Imagina cuán seguro es cuando Él, que es sabio, guía nuestros pasos, y cuando Cristo, quien es el amor personificado, se sienta en el trono de tu corazón. Punto número 2. Pregúntate a ti mismo, ¿qué pienso del pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El cristianismo verdadero, el cual el Espíritu Santo produce en el corazón, siempre conduce a una opinión muy seria de la maldad del pecado. Uno ya no pensará del pecado simplemente como algo desafortunado o que hace ver a los pecadores con lástima. Más bien tú verás al pecado, y debes verlo así, como algo abominable que Dios odia, y lo cual hace que el pecador culpable y perdido sea sujeto al justo enojo y la condenación de Dios. Además, tú lo verás como la causa de toda la infelicidad en el mundo, la cosa que ha arruinado la creación de Dios. Así es como debemos de ver el pecado, sobre todo como aquello que nos arruina eternamente, a menos que nuestra deuda sea pagada y seamos libres de la esclavitud del pecado. ¿Es esta la perspectiva que tienes tú del pecado? Si es así, déjame decirte que eres un cristiano real. El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecieron a Dios y obedecieron su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, y por medio de esto recibieron la conciencia del bien y del mal, como nos dice en Génesis 2 y 3, en los capítulos 2 y 3. Por causa de esto, de esta desobediencia, su naturaleza humana fue corrompida y recibieron una naturaleza pecaminosa, una carne pecaminosa, como lo conocen como el pecado original. Todos los descendientes de Adán y Eva han heredado el pecado en la carne, pero no la culpa, sino una tendencia o inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. La Biblia utiliza muchas palabras para describir esta inclinación. Le dice el pecado en la carne, el cuerpo de pecado, las pasiones, deseos, etc.
Inclusive Pablo en Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Aquí describe esta inclinación a cometer pecado que todos hemos heredado, pero nosotros, al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y mediante el Espíritu Santo, somos perdonados y liberados de la esclavitud del pecado, y somos transformados en nuestra mente, y ahora tenemos la mente de Cristo, y debemos de ver el pecado como lo que es, lo que separa al hombre de Dios y el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Punto número 3. ¿Cuál es tu opinión de Cristo? Un creyente falso puede creer que Cristo realmente existió y que hizo bien a los hombres. Puede mostrar cierto respeto externo hacia Cristo y asistir a la adoración cristiana, al culto, a la reunión, pero un creyente verdadero, un cristiano real, se gloriará en Cristo como el Redentor, como el Libertador, el gran sumo sacerdote, el amigo sin el cual no tendría esperanza alguna. Confiará en Él, en el Señor Jesús, le amará y se deleitará en Él y recibirá consuelo de Él, como el mediador entre Dios y los hombres, y como aquel que es alimento, como aquel que es luz, vida y paz para nuestra alma. ¿Esta es tu opinión de Cristo? Punto número 4. ¿Cuál fruto ha producido Cristo en tu corazón y en tu vida? El cristiano real es conocido por sus frutos, los frutos de arrepentimiento, que son fe, esperanza, amor, humildad, espiritualidad, bondad, autonegación, perdón, dominio propio, fidelidad, paciencia. El grado en que estos se manifiesten es variable en cada creyente. En algunos es más, en algunos otros es menos, pero la raíz de cada uno de estos frutos está en cada uno de los verdaderos hijos de Dios. La pregunta es, ¿tenemos esos frutos? Y por último, número 5, ¿cuál es tu actitud sobre las herramientas espirituales? Quiere decir, las cosas que Dios ha señalado como medios de nuestro crecimiento espiritual. Estoy hablando de la oración, del ayuno, del día del Señor. ¿Cuál es tu actitud hacia estas herramientas espirituales? ¿Es un deleite para ti orar? ¿Es un deleite para ti leer la Biblia? ¿Cuál es tu actitud hacia la adoración en la iglesia? Cuando vas a la iglesia, cuando nos reunimos para orar, para adorar, para escuchar la predicación de la palabra y para participar en la cena del Señor. ¿Son importantes estas cosas para ti o podrías vivir sin ellas? Es más, ¿tú eres feliz si no hay ninguna reunión a la cual debas asistir? ¿Qué puedes decir acerca de la oración secreta o íntima? ¿Qué puedes decir sobre tu lectura de la Biblia? ¿Son estas cosas una parte necesaria de tu vida? ¿Te traen consuelo o te resultan tediosas y aburridas? ¿Acaso las has descuidado completamente? Si estos medios de crecimiento espiritual no son tan necesarios para tu vida como la comida y la bebida le son necesarias a nuestro cuerpo, entonces tú tienes motivos para dudar de que tu cristianismo sea real. En conclusión, hermanos, examinemos nuestra vida. Si nuestro cristianismo es real, no debemos temer sobre estos puntos que acabo de mencionar. Podemos responder a cada pregunta de forma honesta, pero si no es real, entre más pronto lo descubramos será mejor. Tendremos que hacerle frente a estas preguntas algún día, porque el día del juicio pondrá todas las cosas a prueba. Si nosotros nos enfrentamos con la verdad hoy, tendremos tiempo para arrepentirnos, ¿verdad? Pero si esperamos hasta aquel día final, entonces será demasiado tarde. Enfrentemos la verdad ahora, hermano. Vamos a buscar al Señor. Vamos a vivir un cristianismo real. Si tenemos alguna lucha en nuestra vida, alguna prueba,
Yo te invito hoy a que te acerques a Dios y le digas: Señor, perdóname, cambia mi vida, transfórmame. Y ayúdame, Señor, a buscarte, ayúdame a servirte. Ya no quiero jugar al cristiano. Quiero vivir una vida real. Quiero ser honesto y sincero y seguir a Cristo. Y para mis hermanos que están seguros de que están viviendo un cristianismo real, pues quiero darles unas palabras de aliento a todos aquellos que han tomado la cruz y son seguidores honestos de Cristo. Les animo a seguir adelante y a no desanimarse por las pruebas y dificultades. No hagas caso de las opiniones de los demás. No te avergüences de estar completamente comprometido con el Señor Jesús. Los hombres deberían avergonzarse de vivir para el placer y para el pecado, pero nadie debería avergonzarse de vivir para Cristo. Vamos a hacer una oración, hermano. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú seas ayudándonos a vivir un cristianismo real y no ser cristianos que actúan falsamente, imitando a las cosas sagradas, Señor. Queremos vivir realmente sinceros y honestos, pero imitando la vida de Jesús en nosotros. Tu palabra dice que te imitemos a ti, Señor, pero no que finjamos, Señor, vivir una vida que no es correcta delante de ti, una vida de mentira, Señor. Ayúdanos a ser cristianos reales, a poner, Señor, nuestra vida en ti, en tus manos, a tenerte como quien gobierna nuestro corazón, Señor, cada día, quien toma el control de nuestra vida, Señor, quien es nuestra fuente de vida, y tenerte a ti, Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro mediador entre Dios y los hombres, Señor. Y que esos frutos, Señor, que debe de producir nuestro corazón, porque somos cristianos reales, puedan, Señor, las demás personas verlos y podamos dar testimonio a través de ellos de que somos verdaderos hijos de Dios. Y ayúdanos, Padre, poder tomar y echar mano de las herramientas espirituales, como es el ayuno, la oración, asistir a las reuniones de alabar tu nombre, dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, buscarte a ti cada día, comprometernos realmente contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, el Señor te bendiga. Vamos a seguir orando por ti. Esperamos que pronto nos acompañes el domingo en la reunión en la iglesia. Te esperamos y seguiremos en oración. Hasta luego, hermano. Dios te bendiga.